Hoy estamos de gala por nuestro primer aniversario aquí en nuestra nueva sede, pero estamos cumpliendo 5 años. Ya vio el número 5 allá, ¿verdad? No se le perdió. Estamos celebrando 5 años en esta nueva etapa de Pan de Vida. Y yo quiero presentarles, porque hoy estamos honrados con la presencia de nuestro pastor. Él es el apóstol Juan Carlos Ordaz, viene junto con su familia, la pastora Jocabé también, sus hijos. Ellos nos acompañan. Es la iglesia que nos da cobertura y que nos ha bendecido con su oración, con las imparticiones y con palabra de Dios. Y hoy yo quiero que demos un aplauso fuerte a Dios por la vida de nuestro pastor, para que usted también hoy reciba la enseñanza. Amén. Voy a dejar este lugar. Gracias, Juan. Dios te bendiga. Amén. Dios les bendiga mucho. Bueno, le doy gracias a Dios que nos permite estar aquí para compartirles la palabra. Siempre es un privilegio, aunque a veces sea como ya muy repetitivo, ¿verdad? Cuando nos toca predicar fuera, pero lo es, ¿sí? Y sabiendo que hay corazones que pueden recibir, ¿verdad? Y que tienen el deseo de recibir su palabra. Bueno, lo que quiero compartirles hoy es algo que Dios puso en mi corazón y que no sé si alguna vez lo mencioné con ustedes, Pan de Vida. Pero bueno, es algo que Dios me marcaba mucho en el corazón y quiero compartírselos. Bueno, quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 6. Y vamos a ver desde el versículo 1. Bueno, como ya les comenta Juan, pues vengo con mi familia, me falta uno, ¿verdad? Que es el mayor, pero él está ahorita ya tocando en la alabanza, ya en Gloria Postrera. Bueno, ustedes ya, por los que no conocen, pues mi esposa Jocabet Alvarado. Sí, mi hijo mayor, pues él está ya en la iglesia tocando. Carlos Abraham, sí, también está el segundo, Obed, y el más pequeño que vale como por 10, sí, ese se llama igual que yo, Juan Carlos también. Bueno, somos parte de la iglesia, una iglesia matriz para nosotros, que es Arca del Pacto, sí, que somos una red. Sí, donde hay otras congregaciones, tanto de aquí de La Laguna como de Monterrey, Chihuahua, Estados Unidos, sí, pero que la matriz o la base es aquí en Torreón, ¿verdad? Que es la iglesia Arca del Pacto del apóstol Matías Hernández, sí, de ahí nacimos nosotros y bueno, Dios nos ha dado la bendición de ir creciendo poco a poco, amén, y pues ver nacer ministerios como Juan y Alejandra, sí, dentro de esta casa. Otros que están naciendo allá en la iglesia, sí, 3 congregaciones que están floreciendo allá. Y bueno, le doy gracias a Dios por todo eso. Sí, nosotros no somos capaces, ¿verdad? Como lo decía Pablo, siendo Pablo, el apóstol Pablo. Sí, él decía, para estas cosas, ¿quién es capaz? Y esa es la verdad. Por eso, si nos sentimos capaces por las experiencias del mundo o por el colmillo, como decimos, que nos creció allá afuera, pues nos lo van a quebrar, ¿verdad? Del Señor, porque esas cosas no, en el reino de Dios no funcionan, mis hermanos, ¿sí? Por eso es bueno ser muy procesados por Dios, amén. Bueno, entonces sé que la iglesia, y es muy evidente, pues está en crecimiento, ¿sí? Y me da mucho gusto por eso. Todo pastor, eso es una motivación muy grande, ¿sí? Porque ves el resultado del trabajo y está bien, ¿sí? Todo eso es maravilloso, ¿verdad? Pero hay cosas que se tienen que cuidar, sí, para que lo que se está creciendo crezca muy bien, ¿verdad? Y crezca mucho más, dependiendo del plan de Dios, sí, con las diferentes iglesias, sí, porque sabemos que son diferentes formas en las que Dios levanta una congregación, ¿verdad? O la va a hacer crecer. Sí, eso es lo hermoso de Dios, que no nos podemos estructurar, ¿verdad? Y ese es el peligro también nuestro, de pensar o querer que todo se haga igual. Sí, no se puede, mis hermanos, o no se debe, amén. Entonces cada generación pues le toca edificar un piso de un gran edificio, sí, que es la iglesia, amén. La iglesia es un edificio, lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces cada generación nos toca levantar un piso, ¿sí me explico? Y lo tenemos que hacer excelente para que la siguiente generación levante un piso todavía más excelente, sí, más hermoso. Entonces con los fundamentos principales, ¿sí? Que es la palabra de Dios, el carácter de Cristo, ¿sí? Él no lo vino a dejar, ¿verdad? El fundamento, que es Él mismo, su carácter, su doctrina,
Amén. De ahí parten todos los pisos, ¿verdad? Y usted lo ve en toda la Biblia, así como un primer piso, pues la iglesia primitiva, que más que un primer piso es un modelo a seguir también, ¿sí? Y así, mis hermanos, hasta nuestros días, ¿verdad? Cómo van avanzando las generaciones, y no sé si lo oraba el viernes así, aquí, pero es así, va de gloria en gloria esto, mis hermanos, ¿sí? Entonces, no se puede, ¿sí?, querer o pretender que todo se haga igual, ¿sí? Repito, ¿verdad? Hay un fundamento y hay un diseño, es un edificio, ¿sí? Y ese edificio, como todo edificio, en lo físico también, pues tiene un plano, ¿verdad? O un diseño, y ese es la palabra de Dios, amén. Pero cada generación que se mete en esta palabra, se le va a revelar, ¿sí?, el piso que va a edificar, amén. Y sería maravilloso que nosotros seamos una generación que marque nuestro tiempo, ¿sí?, como en la historia, ¿verdad?, que lo podemos ver de la iglesia, ¿sí?, así como se ve la iglesia primitiva, los padres apostólicos, como los mencionan algunos, ¿verdad?, los hombres o mujeres de reforma, ¿sí?, que marcaron su generación, edificaron el piso que les tocó, ¿sí?, donde nacen de ahí las iglesias reformadas que vinieron hasta acá, ¿sí?, en otro mover, otro piso que fue la obra misionera, ¿sí?, que vino a conquistar esta parte de América, ¿sí?, entre otras, ¿sí?, y de ahí se desprenden mucho mover de Dios para nuestro tiempo. Nosotros estamos en un tiempo de restauración, ¿verdad?, de reforma, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver muchas cosas, que a nosotros hagamos bien nuestro trabajo, y el piso que nos tocó edificar lo hagamos excelente, ¿sí? Y que si Dios en su misericordia, ¿sí?, nos va levantando, que podamos marcar nuestra generación, ¿sí? Usted lo ve en todos estos que mencioné, son antes y un después, ¿verdad? Antes de la reforma, por ejemplo, después de la reforma, ¿sí? Así que seamos nosotros también, antes de la monarquía, ¿sí?, un Samuel, ¿verdad? Así, ¿verdad? Después de los jueces, antes de los jueces, y así, ¿sí? Antes de la ley y los profetas, un Juan Bautista. Después de la ley y los profetas, o sea, eran parteaguas para su tiempo. Que así seamos nosotros, que Dios tenga piedad de nosotros y nos haga marcar nuestra generación, y que seamos un parteaguas, ¿sí? Que en un futuro, ¿sí?, los que les toque edificar la otra parte, otro piso, ¿sí?, puedan decir antes y después de, ¿verdad? Y eso sería un privilegio muy grande, amén. Por eso hay que hacer bien nuestro trabajo, ¿sí?, para nosotros los que nos toca servir al Señor en lo que es estar al frente. Bueno, entonces siempre va a ser una gran motivación ver números, ¿sí?, porque es el resultado del trabajo, ¿verdad? Cuando Dios nos prueba, ¿sí?, y a veces es así, pues no se ven números, mi hermano, no se ven números de gente, ¿sí? Yo recuerdo cuando empezábamos en Gloria Postrera, había domingos donde solo iba una persona o dos, ya cuando bien nos iba, ¿sí? Y es frustrante. Pero ¿sabe por qué es frustrante? Porque normalmente los ministerios o las iglesias nos comparamos mucho a otras iglesias, ¿verdad? Y eso como que nos frustra, y uno dice, ¿pero por qué, Señor? Si aquel pastor que tiene tanta gente, yo sé que es así por las cosas feas, ¿verdad? Sí, y uno dice, ¿y por qué su iglesia está llena? Y uno que trata de hacer las cosas bien, un alma, ¿sí? ¿Por qué haces esto? Y bueno, Dios también te enseña en todo eso, ¿verdad? Dice, bueno, entonces, ¿por qué quieres el ministerio? ¿O por qué me estás sirviendo? ¿Sí? ¿Para ser mejor que aquella iglesia? ¿O porque quieres hacer mi voluntad? Si mi voluntad es que este uno es uno y se acabó, sí, sé excelente con ese uno, amén. Y ya en su momento, pues Dios nos va formando también en eso, y empieza a llegar el número, sí, y aunque te hace sentir una gran motivación, ya no te mueve tanto el piso, sí, porque tú lo que quieres es que ese uno o ese 1000 se restauren, ¿verdad? Porque eso es a lo que Dios nos llamó, sí. Si no, Jesús hubiera hecho las cosas al revés, sí. No le hubiera importado meter su corazón, su mente en 12, ¿sí?, por alcanzar multitudes. Así que él lo podía hacer, y bueno, lo hacía. Usted ve los evangelios, eran multitudes los que lo seguían, pero pareciera que su enfoque eran 12. Bueno, no pareciera, eran 12,
¿sí? Porque él estaba pensando en algo más. Bueno, todos esos son diseños en Dios. Vamos a leer pues el libro de los Hechos. Y bueno, vamos a hablar sobre la necesidad, la importancia de ir creciendo en Dios, ¿sí? Pero vamos a partir de aquí. Bueno, dice así: en aquellos días, Hechos 6:1, ¿sí, verdad? Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos. Fíjese, casi siempre que la Biblia menciona multitud, ya es un número incontable. Sí, acuérdense, el primer mensaje se contaron 3,000 almas, sí, aproximadamente, ¿verdad? Pero aquí cuando ya dice multitud de discípulos, lo que me gusta es que no dice multitud de gente, sino de discípulos, ¿verdad? Que eso es importante, pero bueno, ya será para otro mensaje. Pero era una multitud, o sea, ya era un número incontable. ¿Se imagina la cantidad o la magnitud de iglesia que era esa? Era una iglesia de multitudes, ¿sí? Pero había cosas que se tenían que prestarle atención, ¿sí? Imagínense cómo se sentiría Pedro cuando en su primer predicación, ¿sí? La primeritita, se salvaron 3,000 de golpe, ¿sí? Es maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Gloria a Dios, o sea, Dios sí me envió, ¿sí? A diferencia de cuando va uno el domingo nada más, dice, ay, ¿sí será de Dios esto? ¿Verdad? ¿O sí será que Dios me mandó? O pasan los años y ves 3, 4, 5, sí, o 10 almas en la iglesia. Hoy pues hasta empiezas a dudar si realmente eres pastor o no, ¿sí? Pero este hombre, se imagina, primer predicación de toda su vida, ¿sí? ¡Pum! 3,000 almas se salvar, ¿sí? El número de creyentes de su iglesia, de ser 120, ¿sí? Del aposento alto, de 120 a 3,000. Está maravilloso, ¿no? ¿Cómo se sentiría Pedro? Pues se sentiría extraordinario. Entonces llega un momento donde van pasando el tiempo y ya no eran 3,000, era una multitud, sí, ya no los podían contar. Amén. Todo eso es importante, mi hermano. Entonces, cuando hay un gran número, sí, un crecimiento en número, pero no un crecimiento interno, va a haber problemas siempre, sí. Por eso el Señor se enfocó en 12, sí, para evitar esos problemas. Amén. Repito, no quiere decir que no deba de haber iglesias de multitudes. Eso ya no depende de nosotros, eso depende de Dios, ¿sí? Porque hay iglesias que la voluntad de Dios es que sea una iglesia con un número promedio, no sé, ¿sí? 120, 200, eso yo tengo que hacer mi trabajo, ¿sí? A final de cuentas, el que trae las almas y las convence es Dios, ¿sí? Él es el que lo hace, ¿verdad? Y aquí también lo dice en el libro de los Hechos. Él añadía a los que debían de ser salvos, ¿sí? Jesús dijo, si el Padre no los trae, ¿sí? Pues no van a permanecer, ¿sí? Él es el que los trae, amén. O así debería de ser. Bueno, independientemente si Dios en su voluntad es que sean de miles o que sea de cientos, ¿sí? O de decenas, pues eso ya está en la voluntad de Dios. Yo tengo que hacer mi trabajo y tratar de discernir, ¿verdad? ¿Cuál es el diseño para mí como iglesia? Pero bueno, entonces aquí hay una gran multitud, ¿sí? De hermanos, ¿sí? El concepto bíblico de cristiano es discípulo, ¿sí? No es otro. Amén. Pues hay que estudiar qué es un discípulo para entender lo que para Dios es ser cristiano, ¿sí? Entonces empieza a haber problemas y siempre son los mismos, ¿sí? Siempre chismes y murmuraciones, siempre es lo mismo. Amén. ¿Y sabe por qué es efectivo eso? ¿O por qué siempre es lo mismo? Bueno, pues porque es efectivo, ¿sí? Y porque eso es lo que dice la Biblia y Satanás lo tomó, ¿sí? Divide, ¿sí? Una casa dividida contra sí misma no puede prosperar. Entonces, ¿qué hacen nuestros enemigos? Se aprovecha de la inmadurez de la multitud, ¿sí? Amén. Y de la inexperiencia de los ministros como estos. Ellos no sabían esto, mis hermanos, ¿sí? O probablemente no prestaron mucha atención. Pero los apóstoles, así me los imagino yo, ¿verdad? Toda su vida era servicio. Bueno, los 3 años y medio con el Señor, ¿sí? Ellos no eran los
ellos su pensamiento fue, o eso fue lo que el Señor les fue desarrollando, ¿sí? Servir. Y ellos eran los que acomodaban gente, los 12, ¿verdad? Imagínense, los que recibían a la gente en el estacionamiento, ¿sí? Los que acomodaban el sonido, ¿sí? Los que barrían, los que trapeaban, los que evangelizaban, los que tocaban puertas. Entonces, ellos no estaban habituados a ser de autoridad, ¿sí? El de dirigir o de organizar, ¿sí? Su función con Jesús era de ser de apoyo, de servir. Entonces, cuando Dios los pone en una posición donde ahora ya no era solo servir, sino era ser líder para esa gente, ¿sí? Como que los novateó. ¿Sí me explico? Entonces a veces hay gente, sí, ¿verdad? No estamos acostumbrados a esto, o sea, estar al frente, dirigir, tomar decisiones, ¿sí? Eso es el pastorado, entre otras cosas, ¿verdad? Antes era, pues el que decide es mi pastor. Yo nada más estoy aquí, ¿qué necesita? ¿Dónde barro? ¿Dónde sacudo? ¿A dónde lo llevo? ¿Sí? ¿Qué muevo? ¿Qué acomodo? ¿Qué arreglo? ¿Sí? ¿A quién le hablo? ¿A quién busco? ¿Verdad? Servir, servir y servir y servir. Esa mentalidad tenían. Entonces, por eso dije, en su inexperiencia como pastores, ¿sí? No que no eran pastores, eran pastores genuinos, pero estaban aprendiendo algo que ellos no conocían. ¿Sí me está entendiendo? El problema de ellos hubiera sido yo ya sé, ¿sí? Porque entonces, bueno, ¿por qué hay todos estos problemas? Y sí sabes, ¿sí? No, ellos se dieron cuenta, la estamos regando, y enderezaron, ¿sí? Entonces, dos cosas, ¿verdad? El crecimiento, el número, pero la falta de crecimiento interno, uno, ¿sí? Y dos, la inexperiencia de los apóstoles en este caso, o de los pastores, vamos a decirlo así, de estos 12, ¿sí? De que nunca habían estado al frente. Todas las decisiones las tomaba el Señor, amén. En un principio obviamente los empujó, porque es bueno todo eso, o los mandó, vayan y echen fuera demonios, limpien leprosos, sanen enfermos, resuciten muertos, ¿sí? Prediquen, evangelicen, y los soltaba, ¿sí? Pero a final de cuentas el que decía qué hacer era el Señor, ¿sí? Entonces a veces estamos tan habituados a eso que cuando ya estamos en una posición acá al frente, la inexperiencia, ¿verdad? De tomar decisiones, de ahora yo soy el responsable, ¿sí? Ahora no puedo, es como cuando te casas, ¿no? Sí, cuando se te acaba el gas, tu primer pensamiento es tu papá, ¿verdad? Y no piensas, pues ahora te va a tocar a ti, mijo, ¿sí? Entonces, porque así es, porque esa es la inexperiencia, ¿sí me está entendiendo? Entonces aquí el diablo dijo, pues me vale tu inexperiencia, ¿verdad? Lo importante es que hay una forma de pegarte, ¿sí? Entonces el pueblo es un niño, porque crece y crece y crece y crece, pero no madura, una. Y dos, tú con todas tus emociones y tu unción no tienes conocimiento suficiente o inexperiencia, ¿sí? Eso es lo que tienes y de ahí me voy a agarrar. Bendito Dios que cuando el llamado es genuino, Dios no va a soltar a esos pastores, nunca, ¿sí? Mientras ellos dejen meter las manos Dios. Entonces ellos van a decir, pues híjole, aquí no entendemos, ¿sí? Pues es tan bonito tener coberturas, ¿verdad? Porque aquí aguas con esto, aguas con lo otro, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense pues, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Se empezó a levantar una polvadera, dice el pastor Matías, ¿verdad? Y empieza el chisme, ¿sí? Y esa es una evidencia de inmadurez, ¿sí? O es una de otras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que los apóstoles no estaban entendiendo, ¿sí? En base a lo que estoy hablando, ¿cuál era la prioridad de su trabajo? ¿Sí? Ellos se dedicaban a atender mesas, al activismo, a atender a la gente lo más posible, ¿sí? Porque esa era la mentalidad que ellos traían. Pero entonces Dios, porque así es Dios, hay cosas que Dios no te las va a decir, o se te va a aparecer y va a decir, déjalos, Pedro, ¿sí? Ya deja esa mesa, pon a otros que te ayuden, ¿sí? ¿Por qué no lo hace así? Porque usted tiene que crecer, ¿sí? Entonces hay cosas donde pum, vas a topar y vas a decir, ¿aquí cómo le hago? ¿Sí? Entonces, ¿por qué es esto? Porque en eso también se ve el crecimiento. Hay una escritura del apóstol Pablo donde él dice, esto lo digo yo, no el Señor, ¿sí? Sino uno que ha alcanzado gracia delante de Dios. ¿Saben por qué se quedó eso registrado? Cuando él dijo, esto no lo dice Dios, esto lo digo yo, ¿sí? Creo que está en las cartas a Corinto.
¿sí? Él lo dice porque él tenía la estatura, la madurez y el conocimiento de Dios para poder decir: esto es lo que se debe hacer, sin necesidad de: ¿qué hago, Señor? ¿Cómo le hago? ¿Dónde me muevo? ¿Aquí qué decido? ¿Aquí cómo le hago? ¿Sí? Su capacidad o su madurez en Dios le daba la capacidad de decir: esto es lo correcto y esto no. ¿Sí me entiende eso? Entonces, estos estaban en un desarrollo todavía, ¿sí? Donde todavía no sabían tomar tantas decisiones, ¿sí? Pero iban a aprender. Lo que quiero decir es que Dios lo que quiere es que seamos cristianos que maduremos, mi hermano, ¿sí? Que sepamos decidir, no nada más o no porque ya, como dije ahorita, traigo el colmillo del mundo, sino porque ya sé cómo es Dios, ¿sí? Porque sé cómo obra, sé cómo Él quiere que decida, ¿sí? Lo conozco, sé cómo piensa, sé cómo actúa, ¿sí? Sé lo que Él quiere que haga. Como eso ya lo sé, bueno, por entendimiento, conocimiento de Dios, yo sé que Él quiere que haga esto, ¿sí? Porque ya lo conozco. ¿Sí ve esa diferencia? Y a veces, como no crecemos lo suficiente, preguntamos muchas cosas, ¿verdad? ¿Y aquí qué hago? ¿Y aquí qué no hago? Sí, bueno, cuando ya has crecido, ya sabes qué decisiones tomar. Por supuesto, hay decisiones que tienes que consultar, ¿sí? Aunque estés muy maduro y lo que sea. Amén. Bueno, espero no hacer bolas aquí las cosas. Entonces, crecieron el número, ¿sí? Pero necesitaban crecer internamente o madurar en el interior. Si ellos no se aplicaban a lo que ahora Dios les quería enseñar, hablo de los apóstoles, ese pueblo se les iba a dividir, ¿sí? Y de las peores cosas, o lo que más daña a la iglesia, o dentro de las cosas que más dañan a la iglesia, son las divisiones. Crecer por división, eso es muy doloroso para Dios. Amén. La iglesia cristiana o evangélica es la que más denominaciones tiene, ¿sí? Son miles de denominaciones. Eso es muy doloroso. Amén. Porque no debería ser así. Todos deberíamos de pensar como dice el libro de los Hechos, ¿sí? Ese debería ser nuestro modelo. Pero tenemos muchos y eso solo nos divide. Amén. Nos separa, bueno, pues yo sé que creen en Dios, pero ellos son esto, pero ellos son esto, yo soy esto. Tipo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Todos partidos, mi hermano. Y eso le duele a Dios. Amén. Porque Él no vino a traer instituciones ni denominaciones. Él vino a traer un organismo vivo, ¿sí? Un cuerpo donde todos sean colaboradores los unos con los otros. Amén. Donde nosotros nos deleitemos en que se levante una obra de Dios, aunque no sea parte de mi cobertura o de mi iglesia, pero es parte del reino, ¿sí? Por eso el Señor le dijo a los apóstoles, ¿verdad? O a los discípulos en su momento: Señor, le decían ellos, ¿verdad? Hay alguien que echa fuera demonios también, o bautiza gente, no recuerdo, echa fuera demonios, ¿sí? Pero no anda con nosotros. Y el Señor le dice: calmados, ¿verdad? Sí, porque el que no está conmigo está contra mí. Amén. Entonces, tenemos que crecer en esa mentalidad. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Eso se le llama reino de Dios. Amén. Cuando no vemos denominación, no vemos solo una iglesia, vemos reino, ¿sí? Que el reino de Dios se edifique. Y por eso buscas el desarrollo de su reino, no el desarrollo de mi red o el desarrollo de mi cobertura, el desarrollo de su reino. Amén. Entonces con eso no impones, ¿sí? Con eso no controlas. Amén. Sino que lo que buscas es: Dios, glorifícate en aquella iglesia que está allá, revélate más, ¿sí? Y si algún recurso tengo yo los pongo a las manos de esta gente, ¿sí? Son mis hermanos. Amén. Pero ¿sabe cuál es el problema? Somos bien orgullosos los pastores. Somos tremendos, ¿sí? Porque no queremos, ¿verdad? Que digan, te ayudó tal iglesia, ¿sí? O no queremos vernos menos. Eso es muy feo, mi hermano. Pero desgraciadamente, en términos generales, hay mucho orgullo en el pastorado, en términos generales. Obviamente no son todos, ¿verdad? Pero tenemos mucho orgullo en el corazón, ¿sí? No nos gusta que nos hagan ver como que tú eres menos, por eso te vengo a dar, ¿sí?
bueno, quieres que la iglesia crezca, pues lo vas a recibir, porque no estás pensando en ti. Amén. ¿Se imaginan cuando Moisés, que tenía una congregación de millones? Sí, esa era su iglesia. Él era el pastor principal de todos los que salieron de Egipto. Sí. Y había problemas ahí, era pero pesado. Siempre se estaban quejando, ¿verdad? Y llega Jetro, su suegro, y el suegro le dice: híjole, Moisés, ¿por qué estás todo el día ahí? ¿Verdad? Porque hay un momento, creo que está en Éxodo 18, por ahí. ¿Sí? Entonces llega el suegro y Moisés pues andaba jalando, ¿verdad? Estaba en la oficina de la iglesia. ¿Sí? Y atendía a uno, atendía al otro, y desde las 6 de la mañana, ¿verdad? 7 de la mañana, un WhatsApp tras otro y tras otro. Necesito esto, ¿cómo le hago, pastor? Ore por mí por esto, traigo este problema, esta necesidad. Raro el que te dice: estoy orando por usted, pastor. Gloria a Dios por su... Le deposité una ofrenda. ¿Sí? Eso es muy raro. Casi siempre es: necesito esto, traigo este problema, ¿qué está pasando? Entonces Moisés se daba, mis hermanos, se daba y se daba y se daba todo el día. Y el suegro pues lo vio, iba de visita, ¿verdad? Entonces dice: ay, Moisés, como que lo que estás haciendo te está haciendo un mal a ti. Y dice: y al pueblo. ¿Sí? Levanta 70 varones y le da las características de esa gente. ¿Sí? Y todo también tiene que ver con el libro de los Hechos, lo que estamos leyendo. Y Moisés no se agarró: será de Dios. Sí, déjame yo un mes para ver si Dios me dice. Así lo tomó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba maduro. Él sabía lo que Dios quería y lo que no. Y cuando se mete con Dios, Dios le dice: del Espíritu que está en ti, se los voy a depositar a ellos. Entonces está respaldando la decisión. ¿Sí? Pero si Moisés es: ¿y tú quién eres, Jetro? ¿Sí? Sacerdote de Madián. ¿Sí? Antes di que te hice el favor de hacerte de mi familia. ¿Sí? Tomando a tu hija como esposa. No. Sí, por eso me sorprende. Por algo se dice que era el más manso de toda la tierra. Sí, le vino el consejo y obviamente lo tuvo que analizar, ¿verdad? Y dijo: no, pues esto sí es cierto. Y convoca 70. Sí, y establece un liderazgo. Amén. Bueno, eso era lo que ellos tenían que hacer. Sí, se levanta pues toda la murmuración y el chisme, evidencia de inmadurez. Sí, y la evidencia de la inexperiencia de parte de los apóstoles. Entonces no los estaba desechando Dios, no los estaba mandando al infierno. Ustedes no son buenos pastores. ¿Sí? No, Dios sabía: van a aprender. Amén. Y si no pasa esto, no lo van a entender. ¿Sí? Porque usted cree que Dios no se le pudo aparecer o hablar a alguno de los dos y decir: aquí aguas, Pedro. Sí, antes de que pase esto, levanta 7 diáconos. No le dijo. Lo podía hacer. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué Dios le hablaba cara a cara a Moisés? ¿Por qué no le dijo lo que Jetro le dijo? ¿Por qué tuvo necesidad que viniera Jetro y le diera el consejo de lo que Moisés tendría que hacer? Porque Dios nos tiene que hacer entender que nadie somos absolutos. ¿Sí? Una, ¿verdad? Y dos, tenemos que crecer también en experiencias con Dios. ¿Sí? Dios dice que le hablaba cara a cara a Moisés, pero eso no se lo dijo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque Moisés tenía que aprender, tenía que madurar. Los 12 tenían que madurar. ¿Sí? Y por eso no les dijo nada. Pero pasa una situación que en este caso era esto. Felices, ¿sí? Son multitudes las que Dios nos ha permitido pastorear, dirían los 12, ¿verdad? Pero entre más gente, más trabajo. ¿Sí? Entre más gente, si no crecemos, más problemas. ¿Sí? Porque no debería de ser, pero es lo normal. ¿Sí? La inmadurez, sí, que podemos tener es como cristianos, nos puede ocasionar o puede provocar, sí, que tengamos problemas en la iglesia. Y eso es normal. Por eso venimos a oír. Usted sabe a lo que venimos. Decía Juan ahorita: ven tal cual eres. Si eres chismoso, pues así vas a venir, ¿verdad? Si eres murmurador, así vas a venir. Y pues ya dijeron tal cual eres, ¿verdad? Ni hablar. ¿Sí? Pero como dijo Juan, Él es el que nos va a transformar. ¿Sí? De ser lo que éramos, sí, o lo que somos, a ser lo que Él es. Amén. Esa es la idea, mis hermanos. Entonces por eso venimos así. Pero en ese
¿cómo lo puedo decir? Lapso de entre me va transformando, ahí es donde están las broncas. Amén. Y de repente se levantan allá uno, se levanta otro, sí, grupitos de WhatsApp, sí, que te empiezan y para orar y hay que tener cuidado. Y Dios me dijo, clásico, ¿verdad? Dios me hizo sentir, Dios me mostró. ¿Y por qué no se lo muestra a los pastores? ¿Sí? ¿Por qué no se lo dice a los pastores? Amén. Dios me dijo, pastor, que usted tiene que hacer esto. Está bien, sí, pero las decisiones aquí las tomo yo, ¿verdad? Y por eso tengo gente, principalmente la esposa, ¿sí? A ver, esto y esto está pasando, siento esto, ¿qué hacemos? Amén. Y los dos como matrimonio pastoral, vamos a orarlo, y bla, 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 sentimos esto, vamos a convocar a los que son allegados y los que son nuestro apoyo. Hermanos, Dios nos hizo sentir esto, queremos hacer esto y esto y esto, ¿sí? Y ellos van a decir, yo también lo sentí, pastor. Amén. Pero ese Dios me dijo, sí, el Dios me habló. ¿Cómo causa problemas? Cuando no fue Dios, obviamente. Sí, está claro, mis hermanos. Entonces, todo ese desarrollo, crecimiento, número, sí, estaba causando ese tipo de, bueno, eso no era el problema era la inmadurez, ¿verdad? Ellos tenían que llevarla. Entonces, cuando los apóstoles se dan cuenta, pues entienden por Dios, que es lo más seguro, el Espíritu Santo les hace entender, es que necesitas un liderazgo. Y tenían el precedente, ¿verdad? Sí, de Moisés, que ya lo explicamos. Amén. Entonces el apóstol Pedro dice, no, ¿saben qué? Creo que estamos equivocados, ¿sí? Porque estamos atendiendo lo que otros deberían de atender y estamos descuidando lo que nadie más puede descuidar, ¿sí? O nadie puede atender, ¿sí? Mi obligación como pastor, y si estoy creciendo más, ¿sí? Es meterme con Dios en la oración, mucha oración. Esta no es mi obra, amén. Este es el piso que me tocó edificar, ¿sí? Pero yo necesito saber cómo quiere que lo haga, porque es su edificio, no mío, ¿sí? Y me tengo que meter con Dios mucho, 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 ¿sí? Y no puedo descuidar lo que dice más abajo, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra no era solo leerla, era predicarla, ¿sí? Entonces estos hombres estaban descuidando la oración por atender todas las áreas, ¿sí? Y estaban descuidando la predicación, ¿sí? Meterse a la palabra, ver qué es lo que Dios quiere que hable. Amén. Cuando ellos lo entienden, dicen, vamos a designar 7 hombres, ¿sí? Y ponen las características. Todo tiene que ver con carácter, ¿sí? Y esto no está hablando de servidores, está hablando de liderazgo, ¿sí? Es que quiero decirles muchas cosas, muchas. No se crean, no los voy a cansar mucho. Dentro del ministerio, mis hermanos, hay 3 ayudas principales, ¿sí? Una son los padres espirituales, esa, o la cobertura, esa es una ayuda para que nuestro ministerio se desarrolle, ¿sí? Padres espirituales, todo eso está en Éxodo, ¿sí? Llega un padre espiritual, un Jetro, le da un consejo, amén. Dentro de esas ayudas tiene que haber un liderazgo, líderes. El líder no es lo mismo al servidor, ¿sí? Líder es el que tiene un área específica donde se le delegó para liderar esa área, ¿sí? Y para darle cuentas, para llevar la carga del ministerio. Estos, ¿sí? El líder siempre va a tener como requisito carácter, no don, ¿sí? O sea, tiene que haber un don, claro que sí, pero el principal requisito para un líder es el carácter. Por eso los pastores, ¿sí? Tenemos que buscar hacer crecer el carácter en las almas. Entonces aquí es, bueno, gloria a Dios que ya tienes muchos, pero ¿cómo está el carácter de ellos? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta polvadera, tanto chisme? Pues porque eso te está diciendo el carácter no está bien, pero ya están aquí, ¿sí? Y el problema es que yo como pastor no puedo ser orquesta. Decía ya a un grupo de servidores en la iglesia, yo no puedo agarrar el inalámbrico y recibir gente mientras estoy cantando la alabanza, ¿verdad?
O sea, ya recibiéndolos como mujer y cantando la alabanza con el inalámbrico allá, o sea, acomodando a la gente, pero mientras cantando. Sí, y luego ya pasar a predicar. Es imposible, mi hermano. Sí, no se puede hacer. Que haya gente que le guste eso, pues quién sabe por qué, ¿verdad? Pero no es egocentrismo, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Entonces es ahí donde clamas, porque la prioridad en este caso es liderazgo. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Gente formada en el carácter o gente que está creciendo. ¿Sí? Cuando Dios te da el privilegio de ver gente crecer en el carácter, quiere decir que tú como pastor creciste. ¿Sí? Si creces el número, hay un respaldo de Dios, hay un trabajo que se está haciendo bien. ¿Sí? Pero si la gente no crece en el carácter, algo tengo que hacer yo, a lo que me tengo que enfocar, yo como pastor. Amén. Entonces es donde empiezo a pedir, Señor, tenemos que crecer en el carácter. Amén. No solo en el don. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, esto que has recibido de mí, encarga hombres fieles. ¿Sí? ¿Qué es eso? Carácter. ¿A qué me refiero con carácter? Que sean mandones, que sean gritones, que por todo se enojen, que no permiten que nadie les diga nada. Eso no es carácter, eso es falta de carácter. Amén. Cuando decimos carácter es que se parezca a Jesús. Fíjese las características que menciona aquí. En el versículo 2, ahí en el libro de los Hechos, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, estaban dejando de predicar por tener a la bola ahí. No, eso no es tu obligación. ¿Sí? Amén, ¿está claro? Entonces sigue diciendo: buscad pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo? Se ve en el carácter, la pasión por Dios, ¿sí? El amor por la obra, ¿sí? El darle el corazón a los pastores. No, pero eso es idolatría. No, no es idolatría. Sí, idolatría es pensar que ellos son Dios. Amén. Ni no es así, son seres humanos como cualquier otro. Cuando me digo dar el corazón, o me refiero, es dar tu actitud y tu voluntad. ¿Sí? Eso es. Pero para eso pues hay que crecer. Entonces, de buen testimonio con los de adentro y de buen testimonio con los de afuera. Muy espiritual aquí, muy carnal allá. Ese no es un buen líder. ¿Sí? Muy fiel a las reuniones, pero muy infiel en su casa. ¿Sí? Eso no es líder. Amén. Entonces está claro, mis hermanos, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Que esa llenura se ve no porque habla muchas lenguas, ¿sí? Se ve en su pasión por Dios, se ve en su pasión por la obra de Dios, se ve en su determinación por las cosas de Dios. Sí, está lleno, está apasionado. Que cuando usted se acerca a esa gente, no te salen con ¿ya viste la serie? Sí, y ay, ¿cómo estás viendo el Santos? Sí, eso es lo que traen lleno. Y te hablan de una familia, te hablan de otro. No, llenos de Dios, que les sale la vida del Espíritu Santo. ¿Sí? Que te enfocan otra vez a la fe. Amén. Esa gente hace falta en las iglesias. ¿Sí? Por eso Pablo decía, ¿verdad? Las mujeres maduras, si enseñan a las otras, o sea, gente llena. ¿Sí? Que no va a ir, por ejemplo, los 7 diáconos, su trabajo era ir a las casas. Me mandó Pedro, ¿sí? Que le trajera esta despensa. Y me dijo que estaba enferma de la reuma. ¿Sí? Vengo a orar por usted. Amén. Y ponía las manos, si era hombre, si era mujer, ponga usted su mano. En el nombre de Jesús yo declaro que esa reuma se le quita. Y aquí está la despensa que le manda Pedro, sí, y los otros apóstoles. Porque ese era el trabajo que hacían. Amén. Y se acabó. Se imagina uno no lleno del Espíritu Santo, lleno de coraje, lleno de queja, lleno de crítica. ¿Qué iría a hacer cuando entrara a la casa de aquellos hermanos? ¿Sí? Pues le manda esto Pedro, pero yo pienso, ¿verdad? Sí, que a lo mejor le faltó la sardina, le hubiera puesto, no sé, 1 kilo de tortillas, pero pues ya ve cómo son los apóstoles, ¿verdad? Pues son medio agarrados, no aceptan sugerencia de nadie. Sí, yo pienso, ¿verdad? Pero aquí está la despensa. ¿Sí? Y si le duele ahí, pues no entiendo, pues hablan de unción, hablan de milagros. Y mírese usted con la reuma en los pies, ¿qué estará pasando? Si no, será que no se mueve ahí Dios en la iglesia. Sí, se da cuenta. Qué horribles servidores, ¿no?
¿Cuánto daño le harían al ministerio de los apóstoles, a la iglesia? Entonces dice, a ver, no cualquiera, no que sea un periquito, no que sea, es que tengo años, yo ya debería. Pues deberías de dar fruto, mijo, ¿sí? No, de buen testimonio, amén. Que la obra de Dios sea una pasión, ¿sí? Yo escucho a mi pastor cuando él dice, ¿verdad? Yo me obsesioné por el ministerio. Predicar era una obsesión, ¿sí? Yo no veo gente así, amén. Nosotros servimos porque captamos una visión y Dios nos empujó, ¿sí? Y nos hizo soñar, amén. Pero hay gente que está obsesionada de parte de Dios, ¿sí? Y que no quiere envejecer, físicamente hablando. Chihuahua, estas rodillas que no aguantan. Sí, yo quisiera andar en el río, yo quisiera estar evangelizando, sí, yo quisiera hacer esto. ¿Por qué? ¿Verdad? Y se meten en todo porque es una pasión por la obra. Qué bonita gente, ¿no? Esa bendita generación. Amén. Yo le digo a Dios, Señor, gracias por los pastores que me diste. Yo no sé qué sería de mí, sí, si no hubiera visto ese ejemplo. No solo doctrina, sino ejemplo. Amén. Buen testimonio, sí. Llenos del Espíritu Santo, de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Echa mucho rollo y es muy elocuente. Saber tomar decisiones, ¿sí? En base al Señor. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Es primeramente amable, ¿sí? Mansa, llena de buenos frutos. Eso es ser sabio, ¿sí? Se fija que es carácter. Y a quienes encarguemos este trabajo, ¿sí? Gente que podamos delegarle, ¿sí? Este trabajo, amén. Eso es liderazgo. Nunca dice que sepa profetizar, que tenga visiones, que sepa evangelizar, sí, que tenga don de sanidad. Solo es carácter, amén. Solo es carácter. ¿De qué me sirve gente capaz acá, pero que sabes que no te va a llegar a la hora que les dijiste, sí? Que sabes que no ensayan en su casa, ensayan en la reunión, ¿ya para qué? ¿Sí? ¿De qué va a servir tener buenos predicadores o buenos habladores, verdad? Si en su vida agarran la Biblia, se la disparan de YouTube, ¿sí? O del Face, bajan la predicación, ¿sí? No se meten con Dios. Muy buenos para hablar, pero no hay fidelidad, ¿sí? Está claro, mis hermanos. Entonces, padres espirituales, ayudas en el ministerio, líderes y servidores, ¿sí? Los servidores son aquellos que tienen algún don, ¿sí? Que su servicio requiere un don, amén. No son líderes, pero son servidores, amén. Todo eso está en el libro de Éxodo, cuando se empieza a edificar el tabernáculo, ¿sí? Gente que tiene un don, la habilidad para hacer que el candelero, ¿sí? La habilidad para acomodar gente, la habilidad para la cocina, ¿sí? La habilidad de servicio, ¿sí? Donde es gente que está, decimos aquí, al tiro, ¿sí? Que ya se apagó el aire y es como si se les prendiera un foco, ¿verdad? Y rápido van, prenden el aire, acomodan la pastilla, ¿sí? Gente que tiene el don y los demás a lo mejor ni cuenta se dieron. Nada más dicen que calor está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué será? Y aquel hermano ya está arreglando media ciudad, ¿sí? Porque tiene ese don. Eso es un servidor, amén. Que faltan sillas, no se espera. Ahí el pastor desde enfrente, ¿no? Mandando WhatsApp al grupo de servicios, hermanos, no hay sillas, ¿sí? Y nadie contesta, ¿verdad? No, es gente que lo ve, que inmediatamente, porque es un don, mi hermano. Sí está claro eso, ¿sí? Entonces, ese que tiene el don no necesariamente puede ser líder, ¿sí? Porque a lo mejor tiene el don, pero no todo el carácter que demanda un liderazgo. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Habilidosos en la computadora, ¿sí? El don. Habilidosos en la música, gloria a Dios, amén. Pero aunque toque un instrumento, no puede ser líder de la alabanza, porque eso requiere carácter, no solo la habilidad para tocar. ¿Está claro esto? ¿Sí? Si esa gente no se levanta, siempre va a haber chismes, ¿sí? Siempre, amén. Entonces los pastores necesitan como prioridad, ¿sí? Un liderazgo, amén. Y para eso necesitamos buscar el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. ¿Hasta aquí vamos bien, mis hermanos? ¿Sí o no? Bueno, quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 19.
¿Cuál es la prioridad pues? Solo hacernos de números. Si esa es nuestra visión, está muy limitada, ¿eh? Si nuestra visión es restaurar, ¿sí?, a las vidas, como dice Pan de Vida, ¿verdad? Restaurarlas para llevarlas a su propósito, eso va a costar. Amén. Hacer número no es difícil, ¿sí? No es difícil. Amén. Solo dale lo que quieren, ¿sí? Atiéndelos como ellos quieren y aquí los vas a tener. Amén. Pero otra cosa es restaurarlos, llevarlos al propósito. Amén. Eso cuesta más, porque no todos van a querer que los restauren, ¿sí? ¿Por qué no todos quieren que los restauren? Porque hay gente que no quiere ser restaurado, solo quiere atención, ¿sí? Oposición, o sea, quiere una posición, no quiere restauración. Amén. Yo solo quiero que me den lugar, ¿sí? Yo solo quiero que escuchen mi punto de vista, ¿sí? Yo no quiero ser pastoreado, solo quiero que me escuchen. Amén. Porque hay gente así, ¿verdad? No aquí, ¿sí? En otros lugares, ¿sí? Que llegan con los pastores y sueltan toda su vida, toda su historia y los errores de todo mundo, ¿sí? Y cuando el pastor le va a dar el consejo y le va a decir, bueno, ya te oí demasiado, ¿sí? Hay pastores que sí son, ya, ¿sí? Ahí te va lo que tienes que hacer, ¿sí? Y empieza, ¿verdad? Tú tienes que perdonar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que consagrarte más, tienes que disimular, muchas cosas, ¿verdad? Es gente que no lo quiere hacer, que le entra por una y le sale por la otra, porque no es su intención ser restaurado. Lo único que quiere es atención. Esa gente siempre va a ser niña, ¿sí? Y un día puede ser causa de muchos problemas. Amén. ¿Sí me está entendiendo, mi hermano? Por eso todos nosotros, todos, incluyéndonos como pastores, tenemos que aspirar a crecer en Dios, ¿sí? Tenemos que aspirar a esa frase, restauración, para vivir nuestro propósito. Amén. Tenemos que desearlo, mi hermano, ¿sí? Entonces, dentro del evangelio o dentro del cristianismo o del reino de Dios, hay estaturas espirituales también, como los hay en lo físico, ¿sí? En lo físico pues hay niños, hay jóvenes y hay gente madura o ancianos. También espiritualmente lo hay niños espirituales, hay jóvenes espirituales y hay ancianos ya espirituales. Amén. Yo como hijo de Dios tengo que tener la intención y el deseo de crecer, de dejar de ser niño. ¿Por qué? Porque el niño causa más problemas, ¿sí? Porque el niño es más egocentrista, porque el niño no piensa en otra cosa más que en sí mismo. Amén. Y esa es una evidencia que se está creciendo, ¿sí? Por eso un líder tiene que ser alguien que está creciendo, ¿sí? Porque ya no va a buscar lo suyo, va a buscar el darse, ¿sí? Los valientes de David, 3 más renombrados, se dieron la vida, ¿sí? Eso es dar el corazón. No, pero David era David, sí, pero le dieron el corazón a David. ¿Y eran idólatras? No, era gente agradecida. Sí, Davidcito, bonito, güerito, ¿sí? Él nos sacó de la cueva de Adulam. Llegamos con él y estábamos endeudados, amargados, perseguidos por la justicia, ¿sí? Yo me debo a ese hombre, a la obra de Dios en él, ¿sí? Ese fue el vaso que Dios usó para sacarme de mis complejos, para romper mis cadenas, para darle un propósito a mi vida. Yo no tenía destino, ¿sí? O más bien yo no sentía tenerlo. Mi pensamiento era, yo ya me quiero morir, ¿sí? Mi matrimonio estaba de cabeza, mi vida ya no tenía esperanza. Llegué a Pan de Vida, ¿sí? Y me empezaron a ministrar, me empezaron a discipular, me empezaron a liberar. ¿Cómo se sentirá una persona que salió de esa condición a esta? ¿Cómo se sentiría el gadareno? ¿Sí? 12 legiones, no, ya pobre con una, ¿verdad? Una legión de demonios metida. Nadie lo podía sacar de su condición. Llega Jesús. Su reacción fue: yo quiero ir contigo. Venga el viernes y vamos a decir esas cosas, ¿sí? Yo quiero ir contigo, o sea, una necesidad. Entonces estos 3, pues me sacó de la amargura, ¿sí? Yo llegué a esta cueva de refugio que eso es Adulam, ¿sí? Y yo llegué así, todo despedazado, todo religioso, todo destruido. Pero la gracia de Dios en ese David me sacó de ahí. ¿Cómo se sentirían? Se sentirán agradecidos. Eso es dar el corazón. Amén.
Entonces es, yo soy tu siervo, ¿sí? Y yo quiero servir al propósito de Dios en ti. Amén. Soy tu siervo, ¿sí? Hay una historia, yo creo que ya se las he dicho, una historia entre los judíos que hablan acerca del hombre que salvó a Moisés. ¿Sí la han escuchado? Es una historia muy bonita. El hombre el hebreo que salvó a Moisés cuando Moisés todavía estaba en la casa de Faraón. Sí, ustedes se han de acordar que había un egipcio golpeando a un hebreo y Moisés lo vio y le quita al egipcio y lo mata al egipcio por defender al hebreo. En esa historia dicen que ese hebreo era el papá de Josué, ¿sí? Entonces cuando él fue liberado o fue ayudado por Moisés, que él hizo un pacto con Moisés y le dijo, Nun, ¿verdad? Se llama el papá de Josué. Le dijo, tú salvaste mi vida, ¿sí? Yo te entrego también esto y hago un pacto contigo, ¿sí? Yo soy tu siervo y mis hijos van a ser tus siervos para siempre. Y eso cuenta esa historia. Pasan los años, ¿sí? Y va creciendo. Dios cumple su palabra de sacar a Israel de Egipto, y entre esos que salen estaba Josué, y lo mencionan así: Josué, servidor de Moisés, hijo de Nun, ¿sí? Entonces era tanta la gratitud que se sentían deudores. ¿Sabe qué es eso? Eso es ser hijo, ¿sí? Pero entender eso cómo cuesta. Amén. Entonces ven a David y David dice: híjole, ¿quién me diera agua del pozo de Belén? ¿Sí? Y aquellos tres nada más oyeron y ahí van, mi hermano, y arriesgaron la vida, ¿sí? Por darle un vaso de agua, bueno, una jarra, ¿verdad? Un vaso como que no, ni la vuelta, ¿sí? Fueron al pozo de Belén donde estaba todo el ejército filisteo, ¿sí? Y ahí se metieron entre el campamento enemigo, sacaron el agua, se la trajeron a David. Y David dijo: no, ¿cómo voy a comer o tomar esto? Está en la sangre de estos hombres. Y la Biblia dice: no hubo otros más renombrados que esos tres. Y me parece que no menciona ni sus nombres, ¿sí? Porque así es la gente que hace todo para Dios, no le interesa la promoción. Amén. Entonces había el ejército de David, los valientes de David y tres más renombrados. Esos eran los más maduros. Amén. Dieron la vida por ese hombre, porque sabían de dónde los había sacado Dios a través de David. Todo eso que estoy explicando, ese es el lazo de padres. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, mis hermanos, hay estaturas en Dios, ¿sí? Y tenemos que buscar desarrollarlas. Aquí les voy a leer, ya para ir tratando de aterrizar esto. Mateo capítulo 19, versículo 13. Aquí habla una primera estatura. Estaturas en el Señor, niños espirituales. ¿Cuáles son los niños espirituales? Aquellos que por el tiempo, que es poco, están conociendo de Dios, ¿sí? Poco tiempo, poco conocimiento de Dios, y porque apenas vienen entrando del mundo, pues tienen muy malas actitudes, ¿sí? Todavía tienen muchos errores, pero hay un corazón que creyó en el Señor y son salvos, ¿sí? Pero son niños, amén. Van a cometer errores, les va a salir lo mundano, ¿sí? Todavía hay a lo mejor un sapillo y una culebra les va a salir por la boca, ¿sí? Todavía se van a emocionar con algunas cosas del mundo, pero acá adentro dicen: Señor, yo soy tuyo, ¿sí? Cuando me bautizan, yo ya no quiero volver atrás, y se afirman, ¿verdad? Pero por el tiempo y el poco conocimiento, hay muchos errores. Ese es un niño, ¿sí? El problema es que ese niño, pasan los años, 5, 10 años, y todavía le salen sapos y culebras, todavía está enamorado del mundo, todavía no se afirma en las cosas de Dios, todavía hay un carácter amargado, resentido, frustrado, acomplejado, ¿sí? Cuando todavía eso está ahí, es un niño de muchos años, ¿sí? Y eso ya le duele a Dios. Esa gente es la que puede empezar a causar mucho problema, mucho daño. Entonces aquí hay niños, y a estos niños les da una demanda el Señor, ¿sí? Para que estos niños puedan crecer en las cosas de Dios. Yo sé, o probablemente aquí hay varias personas que son recién nacidas en el Señor, que tienen poco tiempo en el Evangelio. Bueno, usted tiene que aspirar a crecer, no quedarse como llegó, ¿sí? Eso solo fue un paso, ¿sí? Fue el inicio de una vida espiritual, pero hay mucho más hacia dónde crecer. Entonces usted, si tiene poco en el Evangelio, aspire a más, ¿sí? No es todo, mi hermano, lo que ya conoció, amén.
Y hay cosas que les demanda el Señor para que puedan crecer a más. ¿Sí me explico? Sí, demandas de niño para que el niño pueda crecer. Y entonces dice aquí versículo 13, dice: entonces le fueron presentados unos niños a Jesús, obviamente, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron. Esa es otra historia. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, ¿de quién es el reino de Dios? ¿De quién es el reino de Dios? ¿Pero de cuáles niños? Ahí dice: de los que vienen a mí. ¿Sí? Porque hay niños que no quieren venir a Él. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la demanda para uno que comienza en el Evangelio? Venga a mí. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere venir a mí? Es lo que nosotros llamamos el ABC. ¿Sí? Todo y cristiano lo tiene que vivir, pero un niño en la fe, alguien que comienza, alguien que está empezando en el Señor, esta es su principal demanda. ¿Cuál es su principal demanda? Orar. Todos los días tener un tiempo de oración. ¿Sí? Todos los días tiene que agarrar la palabra de Dios. Todos los días. Todo el tiempo de reunión tiene que estar ahí. Oración, lectura de la palabra, congregarse. Eso es venir a Él. Si una persona que está comenzando en el Señor no hace esto, no va a crecer. ¿Sí? Le van a pasar los años muy emocionado, pero inmaduro. Y si hay inmadurez, va a haber problemas. ¿Sí? Aspiremos a crecer. Si somos niños en el Señor, porque tenemos poco tiempo en el Evangelio, porque conocemos poquito de la palabra de Dios, aspiremos a crecer. Y digámosle al Señor: bueno, yo voy a cumplir las demandas, Señor. Voy a agarrar el ABC. Todos los días voy a orar. Todos los días me voy a disciplinar a una vida de oración en mi casa. ¿Sí? Aquí se ora y es el resultado de lo de allá. ¿Sí? Voy a orar en mi casa todos los días. A esta hora no me moleste nadie, porque yo voy a orar. Si me levanto temprano porque no tengo otra opción, sí, o es el único momento en que puedo hablar con Dios. Me duermo más tarde porque es el único momento en que puedo hablar con Dios. Disciplina de oración, disciplina en la palabra. Todos los días agarrar la Biblia, todos los días, cada día de reunión estar ahí. Esa es la demanda de un niño. ¿Está difícil? Sí, ¿verdad? Porque no venimos acostumbrados a eso. Pero si nos esforzamos por vivirlo, entonces vamos a entrar a otra etapa espiritual. Sí, la siguiente, ahí dice el título: el joven rico. Sí, esa es otra estatura. Amén. Cuando la Biblia ya nos ve, ya no como niños, sino como jóvenes espiritualmente. Sí, ¿cómo es un joven espiritualmente? Las cartas de Juan lo dicen. Es alguien que ha retenido la palabra. Sí, que ha vencido al maligno. O sea, ya es un guerrero. Sí, ¿por qué es un guerrero? ¿Por qué sabe pelear? Porque desde niño, sí, tuvo el ABC, agarraba la Biblia, niño espiritual, agarraba la vida de oración, no faltaba las reuniones, sí, y esa vida lo fue ejercitando a una vida de guerra, sí. El diablo venía, eso está en 1 Juan. Sí, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, porque la palabra de Dios permanece en ustedes y porque habéis vencido al maligno. Amén. Entonces, si como hijos de Dios no crecemos a esa estatura, sí, vamos a ser niños dependientes de que otros peleen mis batallas, y eso no se puede. Sí, en un principio sí. Los pastores, los líderes, hermano, ven, vamos a orar, te motivan, te enseñan, te instruyen, pero hay batallas que nuestros pastores no pueden pelear por nosotros, nos toca a nosotros. Por eso usted viene a la iglesia. Si no viene nada más a convivir, no viene nada más a pasarla bien, gloria a Dios que se puede todo eso. Viene a aprender, a que le digan: mira, hermano, esta es el arma, esto es la herramienta. ¿Quieres salir de esa situación? Agárrala, ponlo por obra, hazlo. ¿Sí? Eso que te estoy enseñando, esa es la herramienta, es el arma. Si tú no la tomas, nadie va a pelear por ti, porque hay batallas que nadie puede pelear por nosotros, son nuestras batallas. ¿Está claro? Entonces, ¿pero qué hace un niño? ¿Sí? Que no quiere crecer, pues nada más ve la espada. ¿Sí? Ministra, pastor, 5 años después, ¿verdad? Y de lo mismo, ¿verdad? Es que siento como que resentimiento. Si no, hermano, ya no. Sí, o sea, ya no te puedo explicar eso. Tú sabes que tienes que perdonar. Ya tienes como 20 seminarios de sanidad interior.
Sí, ya, creo que tú eres el editor del manual, donde ya te lo sabes de memoria, ¿verdad? Pero o sea, eso ya no me puedes decir eso. O ora por mí porque es que me siento un poco desanimado. 5 años después, ministrenme porque siento como que me siento un poquito indispuesto, ¿sí? Y los pastores es como que, ¿verdad? 5 años después, déjaselo al que 5 días de nacido en el Señor, ¿sí? 5 meses, lo tengo que atender. Él no sabe pelear, pero tú no peleas porque no quieres. Entonces llega un momento donde tiene que aprender a dar sus propias batallas. Nadie las va a dar, mi hermano. Nadie, ni los pastores, ¿sí? Porque son luchas mías. Y yo, si aprendo de lo que me están dando, ¿sí? Yo voy a dar esa batalla. Y si doy esa batalla, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Entonces el niño no sabe pelear, ¿sí? Por eso necesita mentores, padres espirituales, pastores, hombres, mujeres que le enseñen con la Biblia, ¿sí? Si él agarra en serio esto, se va para arriba y entra una etapa de guerra, donde el diablo se le deja venir a la mente, al corazón, donde lo va a desanimar, donde le va a empezar a meter ideas. Pero por eso dice ahí, porque la palabra de Dios permanece en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que el diablo va a intentar sacarla de nosotros, ¿sí? Todo lo que usted escuche en esta iglesia, el diablo va a venir y se lo va a querer robar. Amén. Algo va a pasar, mi hermano. Va a haber situaciones. Por eso usted tiene que aprender a caminar, ¿sí? Trate, luche por no dejar que el veneno. Yo le digo a la iglesia, ahora, usted tiene que entender y decir: yo no soy basurero, ¿sí? Si tanta queja tiene, hable con el del espejo y ahí quéjese todo lo que quiera, pero yo no soy basurero. Y saben que una vez me enteré que una hermana así le dijo a otra, ¿sí? Ella no me dijo, pero empezó a hablarnos de nosotros, ¿verdad? O del pastorado, bueno, de mi esposa y de mí. Es que los pastores, y la hermana la para en seco y le dice: hermana, yo no soy basurero. Si me va a hablar de mis pastores, yo no quiero hablar con usted. Así debería ser. Entonces, ¿qué está haciendo? Retiene la palabra, pero alguien se la quiso robar. ¿Sí se da cuenta? Esto es así, mi hermano. ¿Sí? ¿Por qué pasa estas cosas? Porque estamos creciendo. Amén. El problema es que Pan de Vida, 5 años, 5 es el número de gracia, ¿sí? Llegue a 10 años y se siga oyendo esto, ¿sí? O sigan o pasen estas cosas con las mismas personas que iniciaron desde hace 5 años atrás. No debe de ser así. Déjeselo a los nuevos para que usted les aconseje. No, hermano, todos tenemos errores, pero tranquilo, amén. Vamos a crecer, nos vamos a ayudar. Como les decía el viernes, somos lijas, tenemos que dejarnos pulir, ¿sí? Porque son pacificadores, amén. Buscan reconciliar, no dividir, ¿verdad? No es de que sí, yo también ya lo había notado. ¿Cómo ves si nos vamos juntos a otra iglesia? O si quieres hacemos nuestra iglesia, ¿verdad? Y sacamos a los hermanos que están como tú y como yo, ¿sí? Que no los atienden como a nosotros no nos atienden. Esto no es así. Cuídese, ¿sí? Son hermanos, son una familia. Ámese, ¿sí? Defienda lo que Dios le ha dado a esta iglesia. Cuide la presencia de Dios en esta iglesia. No nada más con los cantos y la alabanza. Cuídelo con su carácter, ¿sí? Cuide a sus pastores. Sus pastores tienen que cuidarlo a usted. Pero eso, cuidarlo, no es pelear sus luchas. Ellos los cuidan enseñándole cómo salir, ¿sí? Cuide a sus líderes, cuiden su trabajo, cuiden el área que se les confió. Si no jueguen con esas cosas, no lo tomen como algo, ahí se va, ¿sí? Y menos sean los líderes los que promuevan el chisme, sean de los que lo frenen y digan: hermanos, no es así, amén. Yo les digo a algunos, la otra vez hablaba con mi pastor, el hermano Matías, por cosas que no le voy a decir, obviamente, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien, ahí va, no se crea. Entonces él me empezó a decir: tal persona, te van a decir esto, ¿sí? Pero para que estés enterado, ya te abrí mi corazón, decía el hermano. Ya te agarré de paño de lágrimas, me decía. Le dije: hermano, son más de 20 años con usted, ¿sí? He oído de todo, amén. Pero no me van a cambiar el concepto. Usted es mi padre, le dije. Sí, usted es mi padre.
Eso no me lo van a quitar de la mente. Amén. Gracias, mi hijo. Sí. Entonces, pues no, así deberíamos de ser. Sí, hermano, ya párele a su chisme. Sí, tranquilo. Amén. Son nuestros pastores, son nuestros hermanos. Sí, nos tenemos que cuidar. Liderazgo, qué feo el liderazgo, que sean los primeros que inicien el chisme. No, hay que pararlo. Y no porque, para que no hablen mal de, no, es porque están lastimando al cuerpo de Cristo. Sí, porque eso le duele a Dios. Amén. Porque usted es un pacificador, no es una serpiente o bueno, se ve feo, pero así dice la Biblia. No es un perro que masca el cuerpo de Cristo. ¿Está claro, mi hermano? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el joven? Pelea, cuida la palabra que ya le dieron. ¿Sí? La atesora, la guarda. Entonces se presenta el joven rico y le dice: Señor bueno. ¿Sí? Usted lo va a leer para ya no hacerlo esto muy largo. Señor bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Fíjense el Señor, que si era bueno. ¿Sí? Si solo bueno es Dios, ¿qué lees en la ley? Ya empiezan los mandamientos. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Y le dice: Señor, todo eso lo he guardado desde que era niño o desde mi juventud. Y hay un evangelio que dice que vio al joven rico y lo amó. ¿Sabe por qué? Porque sí era obediente, sí era real lo que él está diciendo. Entonces lo ve y le dice: bueno, si quieres ser perfecto, perfección en la Biblia es maduro. Si quieres ir a la otra estatura, ¿sí? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, y entonces tendrás tesoros en los cielos. ¿Cuál es la demanda para uno que ya llegó a esa estatura? Morir. Amén. Morir a sí mismo, a todo lo que posee. ¿Sí? Entonces Pedro dice: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. Y entonces Dios les dice, ¿sí? En el últimos tiempos o en lo eterno, no me acuerdo las palabras, yo les asignaré un trono para que juzguen a las tribus de Israel. ¿Sabe qué es eso? Les daré un liderazgo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque han dejado todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Vamos a renunciar al trabajo? No se emocione, ¿verdad? O divorciarnos. No, tranquilo. ¿Sí? Se refiere al corazón. Amén. ¿Sí? Dios quiere un pueblo así. Amén. Dios, ¿cómo lo puedo decir? Característica de madurez: mansedumbre, humildad. ¿Sí? Manso es que te puedan, es una voluntad sometida a lo que te están pidiendo, o diciendo o enseñando. Humildad, alguien que te puede, al que puedes corregir. ¿Sí? Eso es ser humilde. Y el Señor dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde. ¿Sí? ¿Cómo es posible que siendo Dios, ¿sí? Siendo Dios tenía un corazón sometido? Por eso le hacía caso a sus padres, siendo Dios. Amén. Por eso cuando le dicen: Señor, pues a cortar orejas, ¿verdad? Lo que hace Pedro cuando lo iban a encarcelar. Dice: a ver, tranquilo. ¿Sí? Se tiene que cumplir lo dicho por los profetas. Yo puedo clamar al Padre para que desciendan 12 legiones de ángeles, pero no lo voy a hacer. Eso es ser una persona mansa, ¿sí? Que entregó su voluntad a la voluntad de alguien más. ¿Sí? Eso es mansedumbre. Amén. ¿Sí? Si se nos enseña algo, se nos pide algo, si no hay mansedumbre, no vamos a hacerlo. Amén. Mansedumbre, humildad, esas cosas se aprenden. ¿Sí? Porque eso dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Cómo aprendo la humildad y la mansedumbre? Tengo que ver a Jesús. ¿Sí? Y usted decir: esta actitud que tengo, ¿la tendría Él? Y entonces usted va a la Biblia y dice: pues no la tiene. Tengo que aprender su humildad, su mansedumbre. Evidencia de madurez: servicio. ¿Sí? Filipenses 2: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó condición de siervo. ¿Sí? Se hizo semejante a nosotros, tomando forma de hombre, forma de siervo, ¿sí? Yendo a la cruz, o morir y muerte de cruz. Sí va siendo menos. ¿Sí? Y uno no acepta que te manden, que te corrijan, que te instruyan, porque eso te hace pensar que eres menos. No, mi hermano. Entonces, ¿dónde queda el servicio? El servicio se aprende cuando me niego a mí mismo. ¿Sí?
Por eso el ministerio no es mandar, no es tronar dedos, es servir, ¿sí? Pero de una forma distinta. Yo ahorita le estoy sirviendo a usted y yo espero en Dios que esto le sirva. Amén. Que su corazón se pueda llenar. Entonces, si no somos mansos, si no somos humildes, si no somos serviciales, no hemos crecido, ¿sí? Y la última, ¿verdad? Obediencia, que también se aprende. Hebreos 5, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿sí? Él era Dios, pero él aprendió a obedecer, porque se sujetó a su creación. Si no cree que Jesús nació grandote, ¿sí? O se apareció así como Terminator, ¿no? Que ¡fum! De repente ya se apareció. Él nació del vientre. Le enseñaron a gatear, le enseñaron a hablar, le enseñaron a comer, le enseñaron a caminar, lo llevaban a la escuela, le limpiaban los pañales. Todo eso era él, siendo Dios. Imagina qué sentiría cuando le pasaban ante unas toallitas húmedas, ¿verdad? Lo lavaban desnudito al Señor, chiquito, ¿sí? En su mente probablemente, ¿verdad? ¿Qué onda? Sus manos yo las hice. Y mira, está poniendo sus manos donde no debe. ¿Sí? ¿Sí me está entendiendo? Era Dios, mi hermano. Y esa grandeza la puso en servidumbre. Nosotros no somos nada. Siempre hemos estado abajo. ¿Sí? Pero ¿cómo nos cuesta servir? ¿Sí? ¿Cómo nos cuesta doblegarnos? Amén. Y Dios puede decir, no es posible. Yo era grande. Renuncié a mi deidad. ¿Sí? Dios se hizo hombre. Amén. Me rebajé por ser como ustedes y sacarlos de su ruina. ¿Por qué les cuesta tanto servir? Diría el Señor. Amén. ¿Sí me está entendiendo? ¿Por qué cuesta tanto obedecer? Por eso se necesita el padecimiento, porque en el padecimiento se aprende a desarrollar la obediencia. Cuando todo va mal, cuando todo está contrario, ahí se va a saber qué tan obediente soy. Y no hay otra cosa que nos saque del desierto sino la enseñanza de nuestras autoridades, ¿sí? Y eso se lo dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente en atender todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. ¿Por qué no le dijo lo que yo te enseñé? Porque eso que te enseñaron es lo que te va a hacer cruzar, ¿sí? Y llegar a tu tierra de promesa. Aspira al crecimiento, mi hermano. Sí, no se conforme con estar ya aquí sentado. Tenga el deseo de ir a más. Amén. Porque en ese desarrollo su vida va a estar siendo transformada, ¿sí? Y a medida que está siendo transformado, ¿sí? Dios entonces va a empezar a decirle a los pastores: apártame fulano. Amén. Y dale un área de liderazgo, que empiece a servir ahí, que te ayude, ¿sí? Que tome la carga de este ministerio junto contigo. Y lo que he puesto en ti se lo voy a poner en él. Amén. Y todos vamos a crecer. El pueblo estaba en murmuración porque estaban niños. Los apóstoles no habían corregido eso porque estaban inexpertos. Todos necesitamos crecer. Todos, el pastorado, el pueblo, todos necesitamos crecer. Nadie hemos alcanzado una plenitud. Nadie hemos alcanzado una perfección. Sí, el púlpito no nos perfecciona a nadie. Amén. El que nos mencionen en las transmisiones o nos digan nuestros nombres no nos hace grandes. Amén. Que metas esto en su cabeza: yo vine a servir. Sí, yo soy siervo. Amén. La posición que Dios me dé, que sea Él el que me la dé, no porque yo ande atrás buscándola. Amén. Somos servidores de Dios, ¿sí? Servidores del cuerpo de Cristo. Aspire al crecimiento, porque su madurez va a aligerar la carga de la iglesia. Su crecimiento espiritual va a llevar a la iglesia, ¿sí? Al propósito por el cual la levantó, ¿sí? Esto no es todo lo que Dios va a hacer en Pan de Vida. Amén. Yo les puedo decir, están en un año de gracia, ¿sí? Porque ha habido, todos lo tenemos, podemos tener tanta deficiencia, podemos cometer tantos errores aún en el ministerio, pero la gracia de Dios, donde Dios va a decir: no lo sabías, ¿sí? Pero yo te voy a enseñar. Amén. Te voy a mandar a un Jetro, te voy a mandar a al otro que te enseñe, ¿sí? Para que te digan: es por aquí. Amén. Y si tú eres apercibido y entendido, la iglesia va a ir de gloria en gloria. Yo los bendigo, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Yo declaro que el Señor va a hacer una obra grandísima en Pan de Vida. Pónganse en sus pies. Vamos a hacer una oración.